voy a dar argumentos de por qué hay opositores que sí pueden votar por el chavismo. Fíjate algo, sobre todo el sector emprendedor y el sector empresarial, que no quiere volver a cerrar su negocio. Te voy a poner un ejemplo muy chiquitito. Yo con unos temas de salud, pues he tenido que estar con una fisioterapeuta que va a mi casa todos los días. Su trabajo es ese, ella va hasta tu casa y te ofrece su servicio en tu casa. Ella me decía, mire, yo nunca he votado por el gobierno. La verdad, a mí no me gusta el chavismo, no me gusta, nunca, jamás me gustó Chávez. Pero yo tengo miedo de que vuelvan las guarimbas. Yo tengo miedo de que aquí vuelva la confrontación y la violencia. Porque yo vivo de salir de mi casa a atender a mis clientes. Si aquí hay guarimbas, trancan las calles, pasa todo esto. Yo no facturo, yo no como, yo no puedo llevar el pan a la mesa de mi casa. Entonces hay gente que tiene mucho temor de que en un escenario, porque aquí nadie, todo el mundo, todo ese sector de oposición habla de transición, pero no se prepararon para la transición. Ellos no se prepararon para buscar realmente un acuerdo y una negociación con el gobierno. Y el candidato que lo podía hacer, que era Manuel Rosales, bueno, la señora Machado decidió masacrarlo en las redes sociales. Entonces, la gente tiene temor de que aquí un cambio brusco nos lleve otra vez a los escenarios de violencia, porque el pequeño emprendedor que empezó a vender su yogur, que empezó a vender su torta, la que está vendiendo ropa, la que está así, no, quizás, claro que quiere cambio. Yo nunca he negado, sería yo, bueno, una marciana si yo negara de que hay gente que quiere cambio en este país, pero bueno, también hay gente que dice quiero cambio, pero ojo con el cambio que quiero, porque por ejemplo en Argentina, en 11 días tuviste 5 presidentes en un momento de crisis de coyuntura política. ¿Quién dice que eso no puede ocurrir aquí? Claro, pero nadie está vendiendo hoy en su discurso, ni Edmundo González, ni María Corina Machado, un escenario de confrontación. Ellos hablan de una negociación seria, hablan de una transición. Carlito, te voy a traer entonces muchos recuentos que están allí, porque imagínate tú nada más esta expresión de la señora Machado, cuando dice, voy a sepultar, primero ella dice voy, pero si ella no es la candidata, ¿cómo es que ella dice voy? Y dice, voy a sepultar el socialismo. Eso significa que ella va acabando nada más con el PSUV, sino con el MAS y con todo el que crea en el socialismo. Entonces, claro que ha planteado escenarios de confrontación, claro que ella dice, cuando ellos sacan su lema, el 28 vamos a ganar y vamos a cobrar. ¿Qué es eso? La frase hasta el final, ¿qué es? Son declaraciones de confrontación, eso no es un discurso pacífico. Claro, pero y del ya otro nadie lado le también puede hay frases creer. de confrontación, ni con votos, ni con balas, Ya ni por las buenas, ni por las malas. Porque allí hay un precedente, pero es que tampoco entonces estamos hablando, ¿sabes qué me preocupa a mí? Que en este país estamos banalizando mucho las cosas. Aquí se hizo una denuncia de unos señores paramilitares denunciando que habían sido contactados por sectores de la extrema derecha para crear caos en el país. Y eso se banalizó simplemente como la señora Machado, desde la Embajada de Argentina, que se presta para la conspiración contra este país. Desde ahí hay unas señoritas que dirigen toda una guerra comunicacional que silencian lo que a ellos no les interesa. Después acusan al gobierno y nos acusan a nosotros de dictadores, pero ellos tienen una dictadura mediática también. ¿Por qué no se investiga eso? ¿Por qué no se investiga lo que hay detrás de todas las conspiraciones y de todos los atentados y de todo lo que aquí se ha denunciado en materia de violencia? Se banaliza porque quien lo dice o quienes lo hacen es el sector de oposición, pero yo te apuesto que eso fuese del lado del gobierno, que aquí se enteran de que el gobierno trajo unos paramilitares o que le dio entrada al ELN o algunos cuerpos paramilitares para que operen en el país en los días de las elecciones y fuese el escándalo mundial. Entonces no podemos banalizar las cosas. Además, ellos tienen un historial, ¿vale? Desde el 2002, desde el Carmonazo, esta oposición tiene un historial de violencia y confrontación. Pero el asunto es que a todo, en los antecedentes que hay en el mundo de confrontaciones, a todo el que abraza la ruta democrática se le recibe con los brazos abiertos. Aquí parece que, a pesar de que hay un cambio de discurso, que es notorio, hoy los discursos de María Corina Machado y Edmundo González... Lo acabas de decir, es un cambio de discurso, pero no es un cambio de esencia. Una señora que se toma la tarea de escribir una carta y le dice al primer ministro de Israel, que no es poca cosa, el ejército israelí no es poca cosa, y le dice, venga aquí a intervenir militarmente, no es alguien que cambie su esencia. Entonces son lobos disfrazados de ovejas, a ellos no se les puede creer, pero entonces te devuelvo la pelota y te digo, si el cambio es democrático, pacífico, si hay un cambio estructural en esa oposición, ¿por qué no dejaron que Rosales corriera? Ay, que ella no puede manejar a Rosales como una marioneta, como maneja el otro señor, que por cierto, hasta ahora, 7 y 6 de la mañana, todavía no sabemos cómo está la salud del señor. Y yo he dicho que eso es culpa de ella, porque eso es en sus planes. Que hubo una situación ahí en Petare. Que hay un tema de salud con el señor, pero nadie ha dicho nada. Porque ella en su plan macabro decidió utilizar un señor que además tiene una salud bien frágil
para ella ejecutar y llevar adelante su plan, porque es la maldad de ella, este es el plan de ella. A ellas no se les puede creer, Carlos, perdóname, y quizás le pido incluso disculpas a los televidentes y a mi audiencia que siempre me ha seguido como analista, pero es que estamos en una semana de definiciones. Faltando pocos días para el 28 de julio, aquí no podemos estar con medias tintas. Y aquí hay dos opciones. Con todos los defectos, porque claro que los hay, y he dicho, si el señor Nicolás Maduro gana el día domingo 28 de julio, él el 29 tiene que hacer muchos cambios, porque ahí ya no va a ser ni María Corina, ni los gringos, ni nadie de eso. Va a ser el mismo pueblo que le vaya a tocar la puerta a Miraflores, porque claro que hay una crisis en este país y claro que hay cosas que no están bien en este país. Pero entre eso y el barranco de una gente que lo único que está esperando es montarse en el poder para ir a vender PDVSA, para ir a entregarle la Guyana, como lo hizo su tatarabuelo cuando le pidió, Nicome de Zuluaga, le pidió en 1861 a Gran Bretaña que por favor viniera a tomar posesión del Esequibo. A esa gente no se le puede creer. A estas alturas no podemos ser tan naivos. Pero eso no está hoy en el discurso de estas personas. No está en el discurso. Parece que se les guarda un peor, no está en el discurso, está en el ADN y a eso hay que tenerle miedo, porque nosotros tampoco estamos a estas alturas para dejarnos convencer por lobos disfrazados de ovejas, porque cualquier cambio en su discurso dista mucho. ¿Tú no lees las redes sociales? ¿Cómo yo le voy a crear a una gente que dice hablar de democracia y presiona a periodistas y le molesta a los periodistas que me publican a mí? ¿Tú sabes la guerra que le tienen a los periodistas que publican algún artículo de Indira Urbaneja? Desde la Embajada de Argentina. La señora Magali Mede y la señora Claudia Macedo llaman y presionan y dicen, ¿por qué está sacando a esa mujer? Eso es una gente, claro, es una gente que en el discurso se tiene que presentar bonito, pero en la vida real son unos fascistas. ¿Tú no ves las redes sociales? Pero ellos también denuncian ser perseguidos, denuncian persecuciones, detenciones, cierres de al locales. último que detuvieron en el estado Monagas está detenido por homicidio. Pero han cerrado hoteles, han cerrado restaurantes cuando estas personas van. Al otro señor que detuvieron allá en los Andes, ahora recientemente, que también es un financista de ellos, es un corrupto que además, eso es algo que también el Estado tiene que aclarar, porque es un corrupto que hizo plata también haciendo negocios con el gobierno y con el Estado. Y es el dueño de la aerolínea donde se mató toda la selección de Chapecoense. Entonces, ¿qué me vas a decir que estás impoluto? Pero es que ellos no son impolutos nada. ¿Y qué me dices del yerno de Ledesma que se lleva $600 millones en PDVSA en 2018 cuando ellos estaban gritando libertad, libertad y democracia? Esa clase política. Si tú me dices a mí que el gobierno no sirve, bueno, esa oposición es peor. Y esa oposición, por eso yo he dicho, este país le urge una oposición democrática, una oposición que de verdad comulgue con lo que profesa, porque si ellos hablan de que el gobierno es corrupto, y bueno, ¿qué demostraron ellos cuando con el robo de Citgo, con el robo de monómeros? ¿Qué demostraron ellos? Si ellos dicen que el gobierno no hay democracia, no hay libertad de expresión, ¿qué le hacen ellos cuando usted opina diferente? Yo te reto a ti. Coloca un tuit en este momento, métete en tu cuenta Twitter y coloca un mensaje que no esté a favor de María Corina Machado o no esté a favor de Mundo González, y yo te apuesto todo el baño de odio que tú vas a recibir y las amenazas que vas a recibir. Mira, ¿tú sabías que hay una lista? Eso no es representativo, las redes sociales no son son bots, no es representativo, pero es una expresión de cómo ellos utilizan. No es el país, pero es una ventana que muestra cómo funcionan ellos. Por ejemplo, ayer el periodista Gabriel Bastida, que por cierto está en Buenos Aires, él se cree muy poderoso porque no está dentro del país. Él lo dijo abiertamente, él dice, ¿cómo es que un periodista serio reseña a Indira Urbaneja? ¿Eso es democracia? O sea, mi opinión no cuenta. Y Andrés Cañizales también, ayer, cita un tuit mío y critica mi opinión. O sea, yo no tengo derecho a opinar porque no estoy con María Corina. Entonces no me digas que que es algo simple. No, eso es una expresión de lo que ellos traen en su ADN. Es más, chico, te voy a dar una primicia. ¿Tú sabías que tú estás en una lista de periodistas donde si ellos llegan al poder no pueden tener ningún tipo de espacio en la vida pública? Eso lo han hecho. Esta niñita que es politóloga, Ana Milagros Párraga, no anda haciendo por ahí una lista, la lista de Schindler, donde ella está colocando a la gente que en un hipotético gobierno de Edmundo González no pueden hacer vida política, no pueden opinar aquí. ¿Qué vimos en el 2002? Cuando fueron a buscar los chavistas y los sacaban y le caían a golpes y le daban por la cabeza a Tarek William y a toda esta gente que se llevaron. El 28 de julio nos jugamos la paz y el futuro de este país. Y yo lo digo. Indira Urbaneja va a votar por Maduro.
El y voto Mira secreto, Bermeja ojo, no ha dicho por quién va a votar, pero ya pero nada nos más está le estoy enseñando. diciendo que voy a votar por la patria. Bueno, pero es que tú mismo vas a invisibilizar las otras opciones. Ahí hay gente de paz. Luis Eduardo Martínez es un hombre de paz, por ejemplo. ¿Quién dice que el conde del Guácharo no es un hombre de paz también? Esa oposición, nosotros hemos hecho un mal trabajo invisibilizando esa oposición que también podría ser una opción para quienes no quieren, para quienes quieren cambio. Lo que sí te puedo decir es que la gente no puede votar por nada que se acerque al fascismo, por nada que se acerque a la violencia, porque dentro, y mi llamado lo ratifico aquí en este programa hoy 17 de julio, el señor Maduro, porque mis números así lo dicen, no es un tema de deseo, es un tema de mis números y de todo el análisis que hemos venido haciendo. El señor Maduro va a ganar el 28 de julio y el señor Maduro el 29 tiene que tomar, como decimos en Oriente, el toro por los cachos, porque este país necesita seriedad. Esos últimos discursos que hemos visto de él, radical, dando orden, regañando ministros, eso lo tiene que hacer él el 29. Y volver al esperado golpe de timón que muchos chavistas nos quedamos esperando en su momento. Nos toca revisar la participación de la audiencia. Roy Áviles por acá le escribe a nuestra invitada Indira Urbanija. La verdadera encuesta y el análisis no se hace detrás de un escritorio, se tiene en un bus, en un carrito propuesto, en un mercado municipal. Ahí es donde se escucha el verdadero venezolano y lo que quiere. Tranquilo, que allí es donde se hacen todos mis estudios de inteligencia. Luis Loyo por acá, pregúntale a su invitada si está de acuerdo con las agresiones que se le hacen a los que apoyan la campaña de Edmundo González. No estoy de acuerdo con ninguna agresión, ni tampoco estoy de acuerdo con toda la agresión que nos hacen a los que no estamos de acuerdo con la señora Machado. Harold Muñoz, su invitada, ustedes se llenan la boca hablando de paz y amor, pero ¿qué dice de la persecución que tienen a los cierres de negocios y los hoteles? Cierran las carreteras, prohíben el libre tránsito, son lobos disfrazados de ovejas. El primer cierre que nos hicieron ellos fue cuando no querían que los buques de gasolina llegaran a este país y cuando salieron a pedir sanciones. O sea, no puedes pedir lo que no has dado. Por acá también Arturo Granados, el pueblo perdió el miedo, queremos vivir dignamente, qué mejor encuestador que los que andamos a pie, el cambio ya está escrito. La señora Machado no representa dignidad porque quería entregar nuestro territorio. Ahí no hay dignidad de nada. Yo le respeto a la gente que quiere cambio y que se siente digno y que quiere una opción diferente, pero no me vengan a decir que Edmundo González y la señora Machado es una opción de cambio y de dignidad. Por acá Luis Loyo le dice, ¿por qué son tan amplias las concentraciones de Edmundo González y tan mínimas las de Maduro? Amplias, pero señor, ¿qué le pasa? O sea, el otro día las concentraciones en Valencia y en Anzoátegui fueron tan malas que no les tocó, sino que poner refritos de los llenazos que metía Enrique Capriles. Yo quiero explicar algo aquí. En esta campaña no hemos visto ningún llenazo histórico en ninguno de los dos lados. Y te voy a decir por qué. Hay un hartazgo de la gente, pero es que además la gente tiene que escoger entre irse a una concentración y irse a trabajar o esperar que si llegó el agua, pues entonces aprovecha que llegó el agua para lavar. Eso no va a ocurrir. Esos temas, ya el marketing político cambió. Ya no son las mega contras concentraciones porque al final de eso tampoco te dice nada. Mira, Enrique Capriles llenó avenidas. Hizo un llenazo en la avenida Bolívar, me acuerdo yo, que lo único que lo llenaba era Hugo Rafael. Y Enrique no ganó. O sea, el que tú llenes o no llenes, eso no indica realmente lo que va a ocurrir el día de la elección. El día de la elección influyen muchos factores y uno de los principales es el de la estructura. Llega la muda el 28 de julio, ¿cómo lo va a venir, René? Todavía hay quienes especulan con que no llega. Mira, es que esa tarjeta